Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí realmente una vez más en esta hermosa iglesia. Y realmente hace un rato Esther me preguntaba qué saqué esta semana y realmente saqué que me quiero seguir quedando. Ha sido tan apasionante, tan bueno ver la mano de Dios, ¿no? Porque es todo mano de Dios, todo es gracia, todo es misericordia, todo lo debemos a Él y toda la gloria le pertenece a Él, ¿no? Todo. A Jesús sea la gloria por siempre. Así que me siento en casa, me siento muy feliz, ya en un rato estoy partiendo y realmente créanme que me gustaría seguir con este folclore, ¿no? Visitando gente, yendo a las escuelas, a las cárceles y a donde Cristo iría. Y si algo Cristo nos dejó bien claro es que para marcar sendas, para marcar vidas, Dios está buscando como nunca familias. Yo sé que han estado hablando de lo que es la familia y yo en especial quería compartir algo lo que es la familia y el servicio dentro de lo que es la iglesia, la familia de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios. Es muy importante entender algo rotundo que uno tiene que entender cuando uno habla de lo que es el servicio a Dios, es de dónde salimos y quiénes éramos antes de Cristo, ¿no? Y yo quiero compartir un versículo ahí en Deuteronomio 5:15. Yo voy a pedir que me ayuden, me olvidé los lentes para ver de lejos y para ver de cerca, así que no veo nada, está bueno eso. Pero vi que pasaban los versículos, dije, zafé, como diría, ¿no? Y ahí Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate. ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos en esta tarde? Que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Pero la palabra clave, cuando uno piensa en lo que es el servicio a Dios, es una palabra que realmente tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Y es esta, acuérdate. Acuérdate que sin Cristo, así como el pueblo de Israel, antes de que Moisés lo libertara, la condición del pueblo era de esclavitud. Y uno continuamente tiene que tener presente para poder entender el verdadero concepto de lo que es el servicio y por qué hacerlo. Ahora, sin Cristo éramos esclavos y siervos del pecado. Sabemos que Dios pagó un precio muy alto para que podamos ser libres de este pecado, ¿no? Ahí lo dice en 1 Corintios 7:23, va a hablar de esta verdad en Gálatas 4:7, ¿no? Ahora, sabiendo esto, dice la Biblia, que a ese sí quiero que lo leamos, Lucas 16:13, hay algo que nosotros tenemos que entender, que si fuimos libertados y que si éramos esclavos y ahora somos libres, no podemos, la Biblia lo dice, ningún siervo puede servir a Dios señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podemos, es muy claro y muy rotundo, ¿no? Poder servir a Dios y a las riquezas. Cuando la palabra de Dios, amigos, hermanos, habla de este tema tan puntual y tan necesario, porque sabes una cosa, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, es muy claro, es muy importante que puedas entender este concepto y este principio que Dios quiere usarte, simplemente. Y que Dios quiere que seas parte activa de su obra, de la familia. Porque esta familia y esta iglesia se compone por miembros, por personas, por individuos. Y para que esto funcione, para que esto se pueda llevar adelante, Dios requiere de personas. Y si algo me encanta, ¿no? Que siempre Dios va a buscar personas comunes, pero personas que entiendan con un corazón correcto lo que es el servicio, lo que uno era, lo que uno es y para quién lo está haciendo. Porque muchas veces cuando se habla de este tema, siempre uno tiene que estar escañando y cuidando el corazón. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís, dice Colosenses, hay muchos pasajes donde uno tiene que tener memoria, que éramos esclavos y que ahora que somos siervos de Dios tenemos que saber todo lo que hagáis, dice Colosenses, hacerlo de corazón, ¿para quién? Como para el Señor. Sabiendo que de Él, dice la Biblia, recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Entonces uno tiene que tener bien claro ese concepto, bien claro ese principio de que Dios está buscando una iglesia, que Dios está buscando una familia que esté dispuesta a decir, estamos para servir, estamos abiertos, queremos ser parte de lo que es la obra de Dios.
No simplemente ser alguien, un espectador, alguien que viene, que se sienta, que disfruta, sino también una parte activa de la obra. Y Dios, no es que Dios te necesita, porque Dios no te necesita, no, espero que no se me ofenda a nadie. Porque la Biblia dice que si uno no evangeliza, las piedras lo pueden hacer, porque es Dios. Pero Dios te quiere hacer parte. ¿Sabés que los ángeles quisieran hablar y quisieran llevar el evangelio? Y lo anhelan, la Biblia lo dice. Pero nosotros tenemos ese privilegio de poder ir a las multitudes y, como dice la Biblia, darle vosotros de comer. Nosotros somos aquellos privilegiados que tenemos en nuestras manos ese tesoro de parte de Dios para ser parte de su obra, que no merecemos. Pero ¿sabes una cosa que a mí me alienta? Por eso empecé de esta manera cuando yo preparé esto, ¿no? Y dije, Señor, ¿por qué servirte? Es porque antes servía al diablo y porque era un esclavo. Y a pesar de que le servía, el salario por servir al diablo siempre fue destrucción a mi vida. Fueron consecuencias. Y eso pasa cuando uno realmente entiende el concepto de que servir a este mundo y vivir para este mundo siempre paga mal. Porque la Biblia lo dice. No lo dice Adrián, no lo dice en los libros, lo dice la palabra de Dios. Que siempre el pecado paga mal. Por eso uno tiene que tener en cuenta y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y sabes una cosa, la Biblia está llena de acuérdate. Acuérdate. ¿Acuérdate qué? Acuérdate cómo estabas. Acordate que eras un esclavo. Acordate que no había un salario. Acordate que estabas perdido. Acordate que estabas destruido. Acordate que estabas sin esperanza. Acordate que estabas sin Dios en este mundo. Y la mano poderosa de Dios te sacó. Te sacó y te hizo libre. ¿Para qué? Para que sirvas al Rey de Reyes. Entonces, cuando pensamos en esto, muchas veces también hay una confusión. La Biblia lo dice, que el menor sirve al mayor, ¿no? Estamos en el reino del revés. Hay una canción que me hizo escuchar. Doy gracias a Dios que tengo una hija adolescente y me hace escuchar música. No sé de quién era esta, pero bueno, me hace escuchar. Menos Los Piojos, escucho todo música cristiana escucho, ¿no? Y me hizo escuchar una hora, no me acuerdo, pero se llama La Canción del Revés. Bienvenidos al reino del revés. Y donde relata justamente esta verdad, ¿no? Donde el mayor va a servir al menor. Y ese es el verdadero concepto, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo supremo de lo que es el servicio, ¿no? Ahora yo quiero mencionar rápidamente, porque he puesto muchos ejemplos acerca de lo que es, porque yo creo que mejor que poner ejemplos bíblicos de personas que realmente marcaron su vida por el servicio y por ser reconocidos como siervo de Dios, yo quiero mencionar algunos en esta tarde. En primer lugar, Abraham. Vamos a leer Génesis 26, 24. Estamos hablando del patriarca de la fe, de este hombre de Dios en el Génesis, que se menciona esta cualidad y esta característica. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré. Ahí está, al final. Multiplicaré tu descendencia por amor de ¿quién? De Abraham, mi siervo, dice Dios. Abraham, mi siervo. Tengo varios versículos más que hablan de él, pero vamos a hablar de Moisés, porque esto es una pequeña introducción. Moisés, Deuteronomio 34, 5. Dice así: y murió allí Moisés, siervo de ¿quién? De Dios, de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y murió Moisés, siervo de Jehová. Josué 1:1 también se va a mencionar esta característica, y en Hebreos hablando de él, y en el Salmo 105:26, y en muchos pasajes que van a mencionar esta cualidad, esta característica que un hombre y una mujer tienen que tener: ser siervos ¿de quién? De Dios. Josué 24:29. Josué 1:1 primero. Josué 1:1, algo que me enseñó este pasaje, ¿no? Dice: aconteció después de la muerte ¿de quién? De Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Siervo de Moisés. Ahora, en este caso particular, en la vida de Josué, va a mostrar, y no va a decir lo mismo que Moisés, siervo de Jehová, sino que va a decir Josué, servidor de Moisés. Ahora, esto es algo que tenemos que tener bien en claro. ¿Queremos servir a Dios? Tenemos que servir personas. Tenemos que servir personas. Es la oportunidad para poder tener ese título, siervo de Dios. No hay otra forma de llegar a ser un siervo de Dios sin estar dispuesto a servir al prójimo. ¿Sabes que me encanta? El ejemplo más claro del servicio es este, mirá, un vaso de agua. Y la Biblia pone este ejemplo como diciendo: mirá, no tenés que hacer mucho, porque la Biblia dice que todo aquel que realmente da un vaso de agua, sirve a Dios, dando un vaso de agua en el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? Que tiene recompensa. ¿Por qué? Porque lo hace para Dios, porque es un servicio.
Y muchas veces cuando tenemos ese pensamiento en lo que es el servicio, pensamos que uno tiene que hacer grandes cosas y no es así, no es así. Yo sé que muchas veces cuando se habla de esto, se habla de la limpieza de la iglesia, de los baños y de acomodar las sillas y de mil cosas. Pero que realmente son así, hermanos. Realmente son así. Cada día aprendo más de que yo necesito a mi hermano. Cada día. En la familia de Dios no existe el llanero solitario. En la familia de Dios nos necesitamos. Necesitamos el cuerpo. No podemos patear, cabecear, tirar el córner. No podemos. Necesitamos un equipo. El equipo que no tiene la selección. Pero eso es un tema aparte. Bueno, pero necesitamos un equipo. ¿Por qué? Yo estos días estábamos con David por todos lados. Y siempre necesitamos algo, de hecho hoy mismo, ¿no? Necesitamos a alguien que nos maneje el sonido, alguien que ponga la pantalla, alguien que... Necesitas personas, no podés hacerlo todo solo. No podés. Es imposible realizar un servicio con excelencia a Dios solo. Para eso está el cuerpo. Y cada uno, hermano, cada uno de los servicios son necesarios y son importantes. Todos. Ahora me encanta cómo termina cuando uno va al mismo libro de Josué, en los últimos días de Josué es siervo de Moisés, dice ahí, pero cuando uno va a Josué 24-29, ya no va a decir Josué siervo de Moisés, dice, después de estas cosas murió ¿quién? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Te das cuenta que para servir a Dios, para convertirte en un siervo de Dios, tenés que servir a personas? Y ese es el reto, ese es el desafío. Ese es el llamado de parte de Dios a una familia y a una iglesia que quiera ser parte del servicio en la obra de Dios. Vamos a leer rápidamente algunos más. El libro de los Hechos 4, capítulo 4, versículo 25. Dice, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Pero me quedo con la primera parte, ¿no? Que por boca de David, tu siervo. Hablando de quién? De David. El libro de Daniel, me encanta este pasaje. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Fíjate cómo las personas reconocen cuando uno realmente es siervo de Dios. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 2 veces este hombre reconoce que Daniel era un siervo de Dios y que a ese Dios, me encanta porque lo dice, que lo servía continuamente. Y yo, queridos amigos, queridos hermanos, créeme que no hay desafío y no hay cosa más hermosa que servir a Dios continuamente. En todo tiempo, en todo lugar. Hay veces que veo iglesias, y no soy crítico y no soy juez, pero que sirven a Dios o predican al Evangelio en Semana Santa y alguna otra actividad en el año, pero después como que no se puede predicar mal el Evangelio en todo el año. A mí me pone triste, ¿sabes por qué? Porque continuamente gente se va al infierno. Porque continuamente hogares se destruyen. Porque continuamente el mundo está perdido. Porque continuamente está la cosa para atrás. Y yo no puedo darme el lujo de servir a Dios cuando estoy bien, cuando tengo un buen ánimo. Y sabes, querido amigo, el tiempo pasa, ¿eh? Vos sabés que hace más de 20 años que voy a las escuelas a contar mi testimonio, a dar talleres, a hablar de Cristo. ¿Y sabés que me di cuenta esta semana? Que estoy grande, por no decir que estoy viejo. Tengo 45 años y me doy cuenta cuando veo algo con los adolescentes, digo, che, ¿cómo crecí? Y digo, ¿cómo se pasa la vida? Y yo veo muchas personas con 45, 50 años que están muy tristes, no encuentro palabras, pero que se dieron cuenta de que se les pasó la vida y que no hicieron nada por el Señor. ¿Y sabe qué, hermano querido? La vida se pasa. Y Dios, te vuelvo a repetir, Dios se goza cuando uno realmente se para y sirve a Dios. Pero no es que Él te necesita, ¿eh? Vos te perdés el privilegio de hacerlo. Yo me pierdo el privilegio de hacerlo. Por eso es importante que uno tome conciencia de que la vida es corta, de que se pasa, y qué importante es poder pintar canas. ¿Han escuchado de Teda Krieger? Una mujer que vivió, la fundadora del APEM. Hace poquito ella pasó a la presencia del Señor con 100 y algo de años, ¿no? Y algo que siempre ella decía, yo me quiero morir con las botas puestas. Y esta mujer se murió con las botas puestas. Se fue a la presencia de Dios sirviendo. Porque tenía claro que lo más importante no era servirse a sí mismo,
sino servir al prójimo. Ahora, Santiago dice, Santiago capítulo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se ve que después de que dio el nombre se tomó un vino. Dijo, salud. No soy bueno para contar chistes, ¿no? Pedro también dice lo mismo en la carta, primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas, siervo de Dios. Ahora, cuando uno tiene que servir a Dios, así como Dios dice que ama al dador alegre, nos habla de que la actitud de servicio tiene que ser con alegría. Y hay muchos salmos que hablan de esta verdad, de lo que es servir a Dios con alegría. Y eso lo dice el Salmo, ahí el Salmo 105. Ahora, yo quiero ver rápidamente, porque hay mucho para hablar. La verdad que es algo que me atrapó, que me gusta, y que creo que es necesario y es parte vital de la iglesia. Una iglesia, una familia que sirve a Dios. Ahora, 4 personajes, 4 modelos que nos van a hablar de lo que es el servicio. Pablo. Y a Pablo le puse un título, es un siervo irreprensible. Cuando uno va a Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18, va a hablar de que Pablo es un hombre todoterreno. Cuando uno va a 2 de Corintios, si algo me llama la atención de Pablo, que no fue un siervo de Dios que sirvió en condiciones óptimas, que tenía proyector, que tenía gente alrededor que le acomodaba las cosas. Este hombre fue un hombre todoterreno, fue un hombre que sirvió a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las cadenas, de los críticos, de las cárceles, de las necesidades. Siempre fue un hombre que pechó para adelante, que le dio con todo el corazón y que realmente, si uno lee ahí en 2 de Corintios capítulo 11, Corintios capítulo 11, versículo 22, de ahí en adelante, algunos versículos, dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, el de adelante, ya vamos a seguir leyendo algunos más. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo en abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, seguimos, que son varios. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día estando en naufragio en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos y fríos y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Podemos seguir leyendo, pero te das cuenta de que este hombre no la tuvo fácil. A este hombre no le fue fácil servir a Dios. Pero me encanta la actitud y el corazón con la que este hombre sirvió a Dios. Y sabes que Dios, como nunca, está buscando hombres que sirvan a Dios y no importa la condición. Sabes que muchas veces a mí me encantan personas que tienen limitaciones. A veces las personas más débiles son las que más hacen para el Señor. Y me impactan, ¿sabes? Porque no se miran a sí mismos. He conocido una mujer, Joni Eareckson Tada se llama, escribió varios libros. Esta mujer es parapléjica. Esta mujer quedó parapléjica con 20 años. Y desde los 20 años hasta el día de hoy, en su silla de ruedas, ¿sabe qué hace? Servir a otros. No piensa en su discapacidad, no piensa, está luchando con un cáncer y ha vivido enferma, como Teda. Y como otros tantos ejemplos que ustedes me pueden traer. Hombres y mujeres limitados, con vidas difíciles, con enfermedades y con pruebas tremendas, pero que nunca se soltaron de Dios y que nunca dejaron de servirle. ¿Sabes por qué? Porque tienen bien claro para quién lo hacen. Y Pablo fue un hombre que sirvió a Dios en una manera irreprensible. Timoteo, un siervo interesado en otros. Fue lo que Pablo pudo ver en Timoteo. Cuando uno va ahí a Filipenses, capítulo 2, versículo 19, va a hablar de esta verdad, del 19 al 24, es lo que Pablo va a ver en su hijo, en su discípulo Timoteo, un siervo que se interesaba en otros. Filipenses dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Seguimos, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, dice Pablo, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando Pablo de quién, de Timoteo. Timoteo es él, que como hijo a padre ha servido conmigo
en el Evangelio. ¿Y sabe por qué puse interesado en otros? Porque el contexto de la iglesia en ese momento es muy parecido al día de hoy. De Biblia, el versículo anterior dice que todos buscan lo que es lo suyo propio. Por eso Dios como nunca está buscando gente irreprensible como lo fue Pablo, interesadas en otros como lo fue Timoteo, Epafrodito, ahí mismo en Filipenses. Y a ese le puso un siervo incondicional y no hay que gastarse mucho, porque ese hombre estuvo dispuesto a traer a la muerte por el servicio de Pablo y de las iglesias. Y vos eso lo lees ahí en Filipenses, del versículo 25 al 30. Vas a escuchar hablar de este siervo que Pablo necesitaba. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, siervo y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador, siervo de mis necesidades. Seguimos. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle os gocéis y yo esté con menos tristeza, dice Pablo. Hablando de Epafrodito, ¿no? Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener estima, dice Pablo. ¿Te das cuenta? A los que son como él. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo, por el servicio de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba por vuestro servicio, por mí. Un siervo incondicional. Y yo creo que como nunca, amigos, familia, cuerpo de Cristo, Dios está buscando estas características irreprensibles. Pablo, interesado en otros, Timoteo, incondicional. Pero me encanta hablar del último, y es de Cristo. Es incomparable, es increíble y es único. Es único, es único. Y cuando pienso en Cristo y pienso en su vida y en su servicio, que fue toda la vida de servicio, yo pensé en un pasaje más emblemático y más conocido, que es Juan 13. La última cena donde él se levantó, se ciñó, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y sabes, Jesucristo la tenía bien clara, porque sabía que lo hacía para el Padre. Y yo creo que como nunca, amigos, familia, Dios está buscando hombres así, hombres y mujeres, que estén dispuestos a ceñirse, que estén dispuestos a humillarse, que estén dispuestos a renunciar, que estén dispuestos a darlo todo. Yo no sé cómo decirlo y no quiero lastimar a nadie, pero vivo escuchando personas que se lamentan porque cuando tuvieron que hacer algo por el Señor no lo hicieron, porque les interesó el confort, la tecnología, el buen pasar. Pero te quiero decir algo, va a ser lo que le vas a tener para darle al Señor. Cuando te mueras o cuando el Señor te venga a buscar, querido, le vas a entregar tu teléfono, tu coche, tu casa, cosas que se quedan, que se queman, cosas que no sirven, cosas que no tienen valor, que no tienen incidencia con lo eterno. Por eso es importante, no quiero ser cruel ni quiero ser agresivo, pero no tomamos conciencia de que todo lo que hagas por la tierra y por este mundo se pierde, se pierde. Y la única incidencia y la única marca que va a tener va a ser acá, va a ser acá. Porque en el cielo, amigo, estoy leyendo los evangelios, me gusta leer mucho los evangelios, termino los 4 y los vuelvo a leer. Y leía, y muchas veces había leído el pasaje del rico y de Lázaro. Y esta vez me pegó, me golpeó, porque el rico sin duda lo tuvo todo en esta vida, pero se murió. Porque los ricos, no es como la novela, los ricos también lloran. Los ricos también se mueren. Se mueren. Por más que viajes en primera clase, te morís. Te morís. ¿Y sabes qué, querido amigo? Muchas veces uno toma conciencia cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde. Y Dios está buscando un modelo de familia, un modelo de servicio. Y yo la tengo ahí hay mucho para hablar, pero quisiera terminar con este versículo. No voy a terminar con esto, voy a terminar con otro, pero creo que cuando hablamos de la familia y de lo que es el servicio a Dios, tranquilamente podemos hablar de Josué. Josué dijo en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que ese tiene que ser tu lema. Eso tiene que estar en la puerta de la entrada de tu casa, en el baño, en la cocina, en tu dormitorio, para que no te olvides. ¿Y qué no te tiene que olvidarte? Que eras un esclavo. Acordate que cuando estabas muerto eras esclavo. Acordate de que Dios te salvó, si lo conociste como Salvador, lo hizo, te salvó, te perdonó y te dio todo lo que tenés. Eso es otra cosa.
A veces uno se confunde. No te confundas, mira que todo lo que tenés no te pertenece. Es de Dios, es de Dios. Por eso es importante tener bien claro dónde estabas y dónde estás ahora. Y que si realmente eso lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a bendecir, lo va a reproducir. Y va a ser de bendición a muchas personas, a muchas personas. Amigos, pocas cosas me quedaron de un instituto bíblico, pero esta me quedó marcada. Que dos cosas son eternas: la palabra de Dios y el alma de las personas. Por eso uno tiene que tener bien claro en qué invierte su tiempo, su servicio. Son las únicas cosas que no se van a quemar, amigo. Son las cosas que son eternas. Por eso yo te quiero desafiar a que pongas tu vida en servicio del Señor. A que entiendas de que no hay nada mejor que servir al Señor. Y ¿sabes qué? Quizás estás en este lugar y todavía seguís siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque quizás todavía nunca conociste a Cristo como tu Salvador. ¿Qué es conocer a Cristo como Salvador? Es abrir el corazón. Es entender que lo que te hace esclavo, la Biblia lo dice, no lo dice Adrián, la Biblia lo dice, es el pecado. La Biblia dice, amiga, amigo, que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja. Leyendo el Evangelio de Lucas también, cuando uno va a la parte de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, en el capítulo 24, va a aparecer 6 veces la palabra porque fue necesario, porque fue necesario, porque fue necesario. 6 veces en un capítulo va a aparecer la palabra fue necesario. Y yo las marqué porque digo, ¿por qué fue necesario? ¿Por qué fue necesaria la cruz? ¿Por qué fue necesario tanto dolor, tanta vergüenza, tanta humillación? Y la Biblia dice, fue necesario por tu pecado y por mi pecado. Fue necesario que Él pagara el precio que vos y yo no podíamos. Amigo, éramos esclavos y no teníamos 2 pesos para el bondi. No teníamos nada. Estábamos sin Dios y sin esperanza, dice la Biblia. Y Dios, viendo que no teníamos nada con qué pagar esa deuda, que era impagable por el pecado que nos condenaba, que los llevaba al infierno, Cristo estuvo dispuesto a ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Por eso fue necesaria la cruz. Cantamos esa canción, Salvación, Camino Angosto. Plenitud incomparable, amor de Dios. Una cruz cubrienta en sangre fue necesaria, dice, para nuestra redención. Por eso fue necesaria la cruz. Por eso fue necesario los clavos. Por eso fue necesario que Él se vaciara, que derramara su sangre hasta la última gota. Porque era la única manera. Dice la Biblia que el justo murió por nosotros, los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Y querido amigo, la noticia más importante que te podemos dar es que Jesucristo murió, ocupó tu lugar, resucitó de los muertos para darte vida. No me quiero cansar. ¿Sabes por qué empecé el mensaje hablando de acuérdate? Porque si hay algo que no me puedo olvidar, que fui por muchos años esclavo a las drogas, esclavo a los vicios, esclavo al pecado. Y lo único que trajo Adrián fue desesperanza, fue pérdida, fue vergüenza. Pero un día comprendí el porqué de la cruz. Y comprendí el porqué de su amor. Y eso quebró mi corazón, amigo. Entender de que Cristo estuvo dispuesto a morir por Adrián y por ti. Y no importa el pecado que hayas cometido, ¿eh? No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, amiga, amigo. Y eso es lo más lindo que te podemos decir. Que Dios te ama. Fue lo que quebró mi corazón, escuchar eso en la calle, totalmente drogado. Adrián, Dios te ama. Y Adrián, Dios te quiere perdonar. Y lo mismo te digo, amiga, amigo, no sé cómo llegaste, pero sí sé cómo te puedes ir de este lugar. Y quizás si nunca tuviste a Cristo y nunca recibiste a Cristo, entraste muerto. Porque esa es la condición del hombre y de la mujer, sin Cristo, muerto en delitos y pecados. Pero te puedes ir con vida, porque esa vida se encuentra en Cristo. En Él estaba la vida, dice Juan. Y esa vida se encuentra en Jesucristo. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Yo te quiero invitarles a todos a orar. Y me encanta, siempre lo digo y hasta que me muera lo voy a decir, orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Yo un día lo escuché cuando se lo enseñaban a los niños en la escuela dominical. Cuando le quieren enseñar el concepto de lo que es oración, le dicen orar es hablar con Dios. Y yo te quiero invitar a hacer eso en esta noche, amigo. Terminar de esa manera, hablando con Dios. Entonces yo te quiero pedir que por respeto y para que no te distraigas. Ayer le hablaba a los jóvenes, el diablo es experto en hacerte distraer en la vida. Por eso yo te pido que no te distraigas en este momento tan especial, donde Dios quiere hablar a tu vida y te quiere salvar. Y yo te pido que para que no te distraigas, cierres tus ojos, inclines tu cabeza en reverencia a Dios, no a Adrián, en reverencia a Dios. Yo te pido que ahí donde estás,
cierres tus ojos. Y si Dios habló a tu vida y entendés de que seguís siendo un esclavo y que nunca realmente conociste la verdad que se encuentra en Jesucristo y le pediste que sea tu Salvador, que te perdone, que te limpie, que te salve, yo te pido que en este momento lo puedas hacer. Habla con Dios, decir ahí, no hace falta que lo hagas en voz alta, pero que si lo hagas de corazón. Y si Dios habló a tu vida en esta noche, decir así, Señor, perdona mis pecados. Decir así con todo tu corazón, Señor, perdona mis pecados. Decir así, sálvame Dios. Decíselo así, amiga, amigo, decirle, sálvame Dios. Dios te quiere salvar. Es la noticia más importante que te podemos dar terminando en esta noche. Dios te ama y te quiere salvar. Decirle, Señor, sálvame. Decir así, Señor, perdóname. Decir así, Señor, límpiame de todos mis pecados. Decir así, hoy te recibo por la fe, como mi único y suficiente Salvador. Y con cada cabeza inclinada y nadie mirando, si en esta noche realmente has orado, si realmente has hablado con Dios y le has dicho esta simple oración, Jesús, sálvame. Yo quisiera terminar en esta noche orando por ti, amiga, amigo. Por eso simplemente, si has orado y lo has hecho de corazón y le has dicho a Jesús, sé mi Salvador, perdóname, no quiero ser más un esclavo. Yo te pido que simplemente ahí donde estás me lo indiques levantando y bajando tu mano, diciéndome, Adrián, ora por mí en esta noche, yo le pedí perdón a Cristo. ¿Hay alguien así en esta noche que ha orado y que le ha dicho, Jesucristo, perdóname, Jesucristo, salvame, entra en mi vida? Simplemente ahí donde estás, levanta y baja tu mano. ¿Alguien así? No quiero ser insistente, lo voy a decir una vez más. Levantar la mano no te va a salvar. Solo lo queremos saber para identificarte y para orar por vos y para dar gracias a Dios y al cielo por tu vida. Por eso te pido que si realmente Dios lo ha hecho y si realmente has orado y has hablado con Él y le has dicho, Jesucristo, perdóname, simplemente queremos orar por ti. Indicalo levantando y bajando tu mano para conocerte y para orar por vos, nada más. ¿Alguien así? Dios te bendiga, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Quiero terminar cantando una canción. Pueden abrir sus ojos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:10 que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí va a haber 3 tipos de rodillas: de adoración, de llanto, de vergüenza. Y esta canción habla de esta gran verdad. Y ojalá que tus rodillas sean de adoración. Por eso quiero animarte a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, a que realmente, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que realmente puedas poner tu vida, tu tiempo, todo lo que sos, todo lo que tenés en las manos de Dios. El momento al fin llegó, el murmullo se acabó y su nombre pronunció. De coraje se armó, su piel cambió, se levantó y caminó. Escuchó aquella voz familiar cual nunca oyó y perdió su corazón. Frente a frente se encontró con la mirada que sintió su corazón. Gozo brilla en sus labios. Siervo fiel le dijo
¿Qué tendrás para el Señor? Cuando acabe tu labor, te dará la aprobación. Gozo, lágrimas de amor, tal vez rodillas de dolor o adoración. Tu misión no ha terminado. Debes estar con devoción. Tu corazón gozo tendrás, oh, llorarás, te coronarás. ¿Qué le darás? Tu corazón Él premiará. Gozo tendrás, oh, llorarás, te coronarás. ¿Qué le darás? Tu corazón Él premiará. Pronto será. Que Dios le bendiga. Tema, siempre uno tiene que estar escañando y cuidando el corazón. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís, dice Colosenses. Hay muchos pasajes donde uno tiene que tener memoria, que éramos esclavos y que ahora que somos siervos de Dios tenemos que saber todo lo que hagáis, dice Colosenses, hacerlo de corazón. ¿Para quién? Como para el Señor. Sabiendo que de Él, dice la Biblia, recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Entonces uno tiene que tener bien claro ese concepto, bien claro ese principio de que Dios está buscando una iglesia, que Dios está buscando una familia que esté dispuesta a decir, estamos para servir, estamos abiertos, queremos ser parte de lo que es la obra de Dios. No simplemente ser alguien, un espectador, alguien que viene, que se sienta, que disfruta, sino también una parte activa de la obra. Y Dios, no es que Dios te necesita, porque Dios no te necesita, no, espero que no se me ofenda a nadie. Porque la Biblia dice que si uno no evangeliza, las piedras lo pueden hacer, porque es Dios. Pero Dios te quiere hacer parte. ¿Sabés que los ángeles quisieran hablar y quisieran llevar el evangelio? Y lo anhelan, la Biblia lo dice. Pero nosotros tenemos ese privilegio de poder ir a las multitudes y, como dice la Biblia, darle vosotros de comer. Nosotros somos aquellos privilegiados que tenemos en nuestras manos ese tesoro de parte de Dios para ser parte de su obra, que no merecemos. Pero ¿sabes una cosa que a mí me alienta? Por eso empecé de esta manera cuando yo preparé esto, ¿no? Y dije, Señor, ¿por qué servirte? Porque antes servía al diablo y porque era un esclavo. Y a pesar de que le servía, el salario por servir al diablo siempre fue destrucción a mi vida. Fueron consecuencias. Y eso pasa cuando uno realmente entiende el concepto de que servir a este mundo y vivir para este mundo siempre paga mal. Porque la Biblia lo dice. No lo dice Adrián, no lo dice en los libros, lo dice la palabra de Dios. Que siempre el pecado paga mal. Por eso uno tiene que tener en cuenta y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y sabes una cosa, la Biblia está llena de acuérdate. Acuérdate. ¿Acuérdate qué? Acordate cómo estabas. Acordate que eras un esclavo. Acordate que no había un salario. Acordate que estabas perdido. Acordate que estabas destruido. Acordate que estabas sin esperanza. Acordate que estabas sin Dios en este mundo. Y la mano poderosa de Dios te sacó y te hizo libre. ¿Para qué? Para que sirvas al Rey de Reyes. Entonces, cuando pensamos en esto, muchas veces también hay una confusión. La Biblia lo dice, que el menor sirve al mayor, ¿no? Estamos en el reino del revés. Hay una canción que me hizo escuchar. Doy gracias a Dios que tengo una hija adolescente y me hace escuchar música. No sé de quién era esta, pero bueno, me hace escuchar. Menos Los Piojos, escucho todo música cristiana escucho, ¿no? Y me hizo escuchar una hora, no me acuerdo, pero se llama La Canción del Revés. Bienvenidos al... Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, siervo
y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador, siervo de mis necesidades. Seguimos. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle os gocéis y yo esté con menos tristeza, dice Pablo. Hablando de Epafrodito, ¿no? Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener estima, dice Pablo. ¿Te das cuenta? A los que son como él. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo, por el servicio de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba por vuestro servicio por mí. Un siervo incondicional. Y yo creo que como nunca, amigos, familia, cuerpo de Cristo, Dios está buscando estas características irreprensibles. Pablo, interesado en otros, Timoteo, incondicional. Pero me encanta hablar del último, y es de Cristo. Es incomparable, es increíble y es único. Es único, es único. Y cuando pienso en Cristo y pienso en su vida y en su servicio, que fue toda la vida de servicio, yo pensé en un pasaje más emblemático y más conocido, que es Juan 13. La última cena donde él se levantó, se ciñó, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y sabes, Jesucristo la tenía bien clara, porque sabía que lo hacía para el Padre. Y yo creo que como nunca, amigos, familia, Dios está buscando hombres así, hombres y mujeres, que estén dispuestos a ceñirse, que estén dispuestos a humillarse, que estén dispuestos a renunciar, que estén dispuestos a darlo todo. Yo no sé cómo decirlo y no quiero lastimar a nadie, pero vivo escuchando personas que se lamentan porque cuando tuvieron que hacer algo por el Señor no lo hicieron, porque les interesó el confort, la tecnología, el buen pasar. Pero te quiero decir algo, va a ser lo que le vas a tener para darle al Señor. Cuando te mueras o cuando el Señor te venga a buscar, querido, le vas a entregar tu teléfono, tu coche, tu casa, cosas que se quedan, que se queman, cosas que no sirven, cosas que no tienen valor, que no tienen incidencia con lo eterno. Por eso es importante. No quiero ser cruel ni quiero ser agresivo, pero no tomamos conciencia de que todo lo que hagas por la tierra y por este mundo se pierde, se pierde. Y la única incidencia y la única marca que va a tener va a ser acá, va a ser acá. Porque en el cielo, amigo, estoy leyendo los evangelios, me gusta leer mucho los evangelios, termino los 4 y los vuelvo a leer. Y leía, y muchas veces había leído el pasaje del rico y de Lázaro. Pintar canas. ¿Han escuchado de Teda Krieger? Una mujer que vivió, la fundadora del APEM. Hace poquito ella pasó a la presencia del Señor con 100 y algo de años, ¿no? Y algo que siempre ella decía, yo me quiero morir con las botas puestas. Y esta mujer se murió con las botas puestas. Se fue a la presencia de Dios sirviendo, sirviendo. Porque tenía claro que lo más importante no era servirse a sí mismo, sino servir al prójimo. Ahora, Santiago dice, Santiago capítulo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se ve que después de que dio el nombre se tomó un vino. Dijo, salud. No soy bueno para contar chistes, ¿no? Pedro también dice lo mismo en la carta, primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas, siervo de Dios. Ahora, cuando uno tiene que servir a Dios, así como Dios dice que ama al dador alegre, nos habla de que la actitud de servicio tiene que ser con alegría. Y hay muchos salmos que hablan de esta verdad, de lo que es servir a Dios con alegría. Y eso lo dice el Salmo, ahí el Salmo 105. Ahora, yo quiero ver rápidamente, porque hay mucho para hablar. La verdad que es algo que me atrapó, que me gusta, y que creo que es necesario y es parte vital de la iglesia. Una iglesia, una familia que sirve a Dios. Ahora, 4 personajes, 4 modelos que nos van a hablar de lo que es el servicio. Pablo. Y a Pablo le puse un título, es un siervo irreprensible. Cuando uno va a Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18, va a hablar de que Pablo es un hombre todoterreno. Cuando uno va a 2 de Corintios, si algo me llama la atención de Pablo, que no fue un siervo de Dios que sirvió en condiciones óptimas, que tenía proyector, que tenía gente alrededor que le acomodaba las cosas.
Este hombre fue un hombre todoterreno, fue un hombre que sirvió a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las cadenas, de los críticos, de las cárceles, de las necesidades. Siempre fue un hombre que pechó para adelante, que le dio con todo el corazón y que realmente, si uno lee ahí en 2 de Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 22, de ahí en adelante, algunos versículos, dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, el de adelante, ya vamos a seguir leyendo algunos más. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo en abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, seguimos, que son varios. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día. Acuérdate qué, acordate cómo estabas, acordate que eras un esclavo, acordate que no había un salario, acordate que estabas perdido, acordate que estabas destruido, acordate que estabas sin esperanza, acordate que estabas sin Dios en este mundo. Y la mano poderosa de Dios te sacó y te hizo libre. ¿Para qué? Para que sirvas al Rey de Reyes. Entonces, cuando pensamos en esto, muchas veces también hay una confusión. La Biblia lo dice, que el menor sirve al mayor, ¿no? Estamos en el reino del revés. Hay una canción que me hizo escuchar. Doy gracias a Dios que tengo una hija adolescente y me hace escuchar música. No sé de quién era esta, pero bueno, me hace escuchar. Menos Los Piojos, escucho todo música cristiana escucho, ¿no? Y me hizo escuchar, ahora no me acuerdo, pero se llama La canción del revés, Bienvenidos al reino del revés. Y donde relata justamente esta verdad, ¿no? Donde el mayor va a servir al menor. Y ese es el verdadero concepto, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo supremo de lo que es el servicio, ¿no? Ahora yo quiero mencionar rápidamente, porque he puesto muchos ejemplos acerca de lo que es, porque yo creo que mejor que poner ejemplos bíblicos de personas que realmente marcaron su vida por el servicio y por ser reconocidos como siervo de Dios, yo quiero mencionar algunos en esta tarde. En primer lugar, Abraham. Vamos a leer Génesis 26, 24. Estamos hablando del patriarca de la fe, de este hombre de Dios en el Génesis, que se menciona esta cualidad y esta característica. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré. Ahí está, al final. Multiplicaré tu descendencia por amor de ¿quién? De Abraham, mi siervo, dice Dios. Abraham, mi siervo. Tengo varios versículos más que hablan de él, pero vamos a hablar de Moisés, porque esto es una pequeña introducción. Moisés, Deuteronomio 34, 5. Dice así, y murió allí Moisés, siervo de ¿quién? De Dios, de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y murió Moisés, siervo de Jehová. Josué 1:1 también se va a mencionar esta característica, y en Hebreos hablando de él, y en el Salmo 105:26, y en muchos pasajes que van a mencionar esta cualidad, esta característica que un hombre y una mujer tienen que tener. Ser siervos ¿de quién? De Dios. Josué 24:29. Josué 1:1 primero. Josué 1:1. Algo que me enseñó este pasaje, ¿no? Dice, aconteció después de la muerte ¿de quién? De Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Siervo de Moisés. Ahora, en este caso particular, en la vida de Josué, va a mostrar, y no va a decir lo mismo que Moisés, siervo de Jehová, sino que va a decir Josué, servidor de Moisés. Ahora, esto da esta característica que un hombre y una mujer tienen que tener. Ser siervos ¿de quién? De Dios. Josué 24:29. Josué 1:1 primero. Josué 1:1. Algo que me enseñó este pasaje, ¿no? Dice, aconteció después de la muerte ¿de quién? De Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Siervo de Moisés. Ahora, en este caso particular, en la vida de Josué, va a mostrar, y no va a decir lo mismo que Moisés, siervo de Jehová, sino que va a decir Josué, servidor de Moisés. Ahora, esto es algo que tenemos que tener bien en claro. ¿Queremos servir a Dios? Tenemos que servir personas. Tenemos que servir personas. Es la oportunidad para poder tener ese título, siervo de Dios. No hay otra forma de llegar a ser un siervo de Dios sin estar dispuesto a servir al prójimo. ¿Sabes que me encanta? El ejemplo más claro del servicio es este, mirá, un vaso de agua.
Y la Biblia pone este ejemplo como diciendo, mirá, no tenés que hacer mucho, porque la Biblia dice que todo aquel que realmente da un vaso de agua, sirve a Dios, dando un vaso de agua en el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? Que tiene recompensa. ¿Por qué? Porque lo hace para Dios, porque es un servicio. Y muchas veces cuando tenemos ese pensamiento en lo que es el servicio, pensamos que uno tiene que hacer grandes cosas y no es así, no es así. Yo sé que muchas veces cuando se habla de esto, se habla de la limpieza de la iglesia, de los baños y de acomodar las sillas y de mil cosas. Pero que realmente son así, hermanos. Realmente son así. Cada día aprendo más de que yo necesito a mi hermano. Cada día. En la familia de Dios no existe el llanero solitario. En la familia de Dios nos necesitamos. Necesitamos el cuerpo. No podemos patear, cabecear, tirar el córner. No podemos. Necesitamos un equipo. El equipo que no tiene la selección. Pero eso es un tema aparte. Bueno, pero necesitamos un equipo. ¿Por qué? Yo estos días estábamos con David por todos lados. Y siempre necesitamos algo, de hecho hoy mismo, ¿no? Necesitamos a alguien que nos maneje el sonido, alguien que ponga la pantalla, alguien que... Necesitas personas, no podés hacerlo todo solo. No podés. Es imposible realizar un servicio con excelencia a Dios solo. Para eso está el cuerpo. Y cada uno, hermano, cada uno de los servicios son necesarios y son importantes. Todos. Ahora me encanta cómo termina cuando uno va al mismo libro de Josué, en los últimos días de Josué es siervo de Moisés, dice ahí, pero cuando uno va a Josué 24-29, ya no va a decir Josué siervo de Moisés, dice, después de estas cosas murió ¿quién? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Te das cuenta que para servir a Dios, para convertirte en un siervo de Dios, tenés que servir a personas? Y ese es el reto, ese es el desafío. Ese es el... Diciendo, Adrián, orá por mí en esta noche, yo le pedí perdón a Cristo. ¿Hay alguien así en esta noche que ha orado y que le ha dicho, Jesucristo, perdóname, Jesucristo, salvame, entra en mi vida? Simplemente, ahí donde estás, levantá y baja tu mano. ¿Alguien así? No quiero ser insistente, lo voy a decir una vez más. Levantar la mano no te va a salvar. Solo lo queremos saber para identificarte y para orar por vos y para dar gracias a Dios y al cielo por tu vida. Por eso te pido que si realmente Dios lo ha hecho y si realmente has orado y has hablado con Él y le ha dicho, Jesucristo, perdóname, simplemente queremos orar por ti. Indicalo levantando y bajando tu mano para conocerte y para orar por vos, nada más. ¿Alguien así? Dios te bendiga, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Quiero terminar cantando una canción. Pueden abrir sus ojos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:10 que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí va a haber 3 tipos de rodillas: de adoración, de llanto, de vergüenza. Y esta canción habla de esta gran verdad. Y ojalá que tus rodillas sean de adoración. Por eso quiero animarte a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, a que realmente, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que realmente puedas poner tu vida, tu tiempo, todo lo que sos, todo lo que tenés en las manos de Dios. El momento al fin llegó, el murmullo se acabó y su nombre pronunció. De coraje se armó, su piel cambió, se levantó y caminó. Escuchó aquella voz familiar cual nunca oyó y perdió su corazón. Frente a frente se encontró con la mirada que sintió su corazón.
teléfono, tu coche, tu casa. Cosas que se quedan, que se queman, cosas que no sirven, cosas que no tienen valor, que no tienen incidencia con lo eterno. Por eso es importante. No quiero ser cruel ni quiero ser agresivo, pero no tomamos conciencia de que todo lo que hagas por la tierra y por este mundo se pierde, se pierde. Y la única incidencia y la única marca que va a tener va a ser acá, va a ser acá. Porque en el cielo, amigo, estoy leyendo los evangelios, me gusta leer mucho los evangelios, termino los 4 y los vuelvo a leer. Y leía, y muchas veces había leído el pasaje del rico y de Lázaro. Y esta vez me pegó, me golpeó. Porque el rico sin duda lo tuvo todo en esta vida, pero se murió. Porque los ricos, no es como la novela, los ricos también lloran. Los ricos también se mueren. Se mueren. Por más que viajes en primera clase, te morís. Te morís. Y ¿sabes qué, querido amigo? Muchas veces uno toma conciencia cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde. Y Dios está buscando un modelo de familia, un modelo de servicio, y yo la tengo ahí hay mucho para hablar, pero quisiera terminar con este versículo. No voy a terminar con esto, voy a terminar con otro, pero creo que cuando hablamos de la familia y de lo que es el servicio a Dios, tranquilamente podemos hablar de Josué. Josué dijo en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que ese tiene que ser tu lema. Eso tiene que estar en la puerta de la entrada de tu casa, en el baño, en la cocina, en tu dormitorio, para que no te olvides. ¿Y qué no te tiene que olvidarte? Que eras un esclavo. Acordate que cuando estabas muerto eras esclavo. Acordate de que Dios te salvó, si lo conociste como Salvador, lo hizo, te salvó, te perdonó y te dio todo lo que tenés. Eso es otra cosa. A veces uno se confunde. No te confundas, mirá que todo lo que tenés no te pertenece. Es de Dios, es de Dios. Por eso es importante tener bien claro dónde estabas y dónde estás ahora. Y que si realmente eso lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a bendecir, lo va a reproducir. Y va a ser de bendición a muchas personas, a muchas personas. Amigos, pocas cosas me quedaron de un instituto bíblico, pero esta me quedó marcada. Que 2 cosas son eternas: la palabra de Dios y el alma de las personas. Por eso uno tiene que tener bien claro en qué invierte su tiempo, su servicio. Son las únicas cosas que no se van a quemar, amigo. Son las cosas que son eternas. Por eso yo te quiero desafiar a que pongas tu vida en servicio del Señor. A que entiendas de que no hay nada mejor que servir al Señor. Y ¿sabes qué? Quizás estás en este lugar y todavía seguís siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque quizás todavía nunca conociste a Cristo como tu Salvador. ¿Qué es conocer a Cristo como Salvador? Es abrir el corazón. Es entender que lo que te hace esclavo, la Biblia lo dice, no lo dice Adrián, la Biblia lo dice, siempre uno tiene que estar escañando y cuidando el corazón. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís, dice Colosenses. Hay muchos pasajes donde uno tiene que tener memoria, que éramos esclavos y que ahora que somos siervos de Dios tenemos que saber todo lo que hagáis, dice Colosenses, hacerlo de corazón. ¿Para quién? Como para el Señor. Sabiendo que de Él, dice la Biblia, recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Entonces uno tiene que tener bien claro ese concepto, bien claro ese principio de que Dios está buscando una iglesia, que Dios está buscando una familia que esté dispuesta a decir: estamos para servir, estamos abiertos, queremos ser parte de lo que es la obra de Dios. No simplemente ser un espectador, alguien que viene, que se sienta, que disfruta, sino también una parte activa de la obra. Y Dios, no es que Dios te necesita, porque Dios no te necesita, no, espero que no se me ofenda a nadie. Porque la Biblia dice que si uno no evangeliza, las piedras lo pueden hacer, porque es Dios. Pero Dios te quiere hacer parte. ¿Sabes que los ángeles quisieran hablar y quisieran llevar el evangelio? Y lo anhelan, la Biblia lo dice. Pero nosotros tenemos ese privilegio de poder ir a las multitudes y, como dice la Biblia, darle vosotros de comer. Nosotros somos aquellos privilegiados que tenemos en nuestras manos ese tesoro de parte de Dios para ser parte de su obra, que no merecemos. Pero ¿sabes una cosa que a mí me alienta? Por eso empecé de esta manera cuando yo preparé esto, ¿no? Y dije: Señor, ¿por qué servirte? Porque antes servía al diablo y porque era un esclavo. Y a pesar de que le servía, el salario por servir al diablo siempre fue destrucción a mi vida. Fueron consecuencias. Y eso pasa cuando uno realmente entiende el concepto de que servir a este mundo y vivir para este mundo siempre paga mal. Porque la Biblia lo dice. No lo dice Adrián, no lo dicen los libros, lo dice la palabra de Dios.
que siempre el pecado paga mal. Por eso uno tiene que tener en cuenta y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y sabes una cosa, la Biblia está llena de acuérdate. Acuérdate. ¿Acuérdate qué? Acuérdate cómo estabas. Acordate que eras un esclavo. Acordate que no había un salario. Acordate que estabas perdido. Acordate que estabas destruido. Acordate que estabas sin esperanza. Acordate que estabas sin Dios en este mundo. Y la mano poderosa de Dios te sacó. Te sacó y te hizo libre. ¿Para qué? Para que sirvas al Rey de Reyes. Entonces, cuando pensamos en esto, muchas veces también hay una confusión. La Biblia lo dice, que el menor sirve al mayor, ¿no? Estamos en el reino del revés. Hay una canción que me hizo escuchar. Doy gracias a Dios que tengo una hija adolescente y me hace escuchar música. No sé de quién era esta, pero bueno, me hace escuchar. Menos Los Piojos, escucho todo música cristiana escucho, ¿no? Y me hizo escuchar, ahora no me acuerdo, pero se llama La Canción del Revés. Bienvenidos al reino del revés. Para eso está el cuerpo. Y cada uno, hermano, cada uno de los servicios son necesarios y son importantes. Todos, todos. Ahora me encanta cómo termina cuando uno va al mismo libro de Josué, en los últimos días de Josué, Josué siervo de Moisés, dice ahí, pero cuando uno va a Josué 24, 29, ya no va a decir Josué siervo de Moisés, dice, después de estas cosas murió ¿quién? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Te das cuenta que para servir a Dios, para convertirte en un siervo de Dios, tenés que servir a personas? Y ese es el reto, ese es el desafío. Ese es el llamado de parte de Dios a una familia y a una iglesia que quiera ser parte del servicio en la obra de Dios. Vamos a leer rápidamente algunos más. El libro de los Hechos 4, capítulo 4, versículo 25. Dice, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, porque se amotinan las gentes, pero me quedo con la primera parte, ¿no? Que por boca de David, tu siervo. ¿Hablando de quién? De David. El libro de Daniel, me encanta este pasaje. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Fíjate cómo las personas reconocen cuando uno realmente es siervo de Dios. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 2 veces este hombre reconoce que Daniel era un siervo de Dios y que a ese Dios, me encanta porque lo dice, que lo servía continuamente, continuamente. Y yo, queridos amigos, queridos hermanos, créeme que no hay desafío y no hay cosa más hermosa que servir a Dios continuamente, en todo tiempo, en todo lugar. Hay veces que veo iglesias, y no soy crítico y no soy juez, pero que sirven a Dios o predican al Evangelio en Semana Santa y alguna otra actividad en el año, pero después como que no se puede predicar mal el Evangelio en todo el año. A mí me pone triste, ¿sabes por qué? Porque continuamente gente se va al infierno. Porque continuamente hogares se destruyen. Porque continuamente el mundo está perdido. Porque continuamente está la cosa para atrás. Y yo no puedo darme el lujo de servir a Dios cuando estoy bien, cuando tengo un buen ánimo. Y sabes, querido amigo, el tiempo pasa, ¿eh? Vos sabés que hace más de 20 años que voy a las escuelas a contar mi testimonio, a dar talleres, a hablar de Cristo, a hablar de Cristo. ¿Y sabés que me di cuenta esta semana? Que estoy grande, por no decir que estoy viejo. Tengo 45 años y me doy cuenta cuando veo con los adolescentes, digo, che, ¿cómo crecí? Y digo, ¿cómo se pasa la vida? Y yo veo muchas personas con 45, 50 años que están muy tristes, no encuentro palabras, pero que se dieron cuenta de que se les pasó la vida y que no hicieron nada por el Señor. No hicieron nada por el Señor.